Era el 10 de abril de 1912, 9 de la mañana, Southampton, Inglaterra. A bordo del Titanic, David Blair es relevado de su puesto como oficial de vigía. Es así que al salir del Titanic, olvida que aún llevaba en su bolsillo las llaves del armario donde se guardaban los binoculares dentro del Titanic. En ese momento el nuevo oficial Charles Lightoller tomaba su lugar a bordo del barco. Curiosamente y al mismo tiempo el magnate JP Morgan, dueño de la White Star Line, canceló a última hora su viaje en el Titanic. A bordo del barco viajaban figuras prominentes como Jacob Astor, empresario estadounidense, inversionista en bienes raíces y considerado el hombre más rico del Titanic, así como también Isidore Straus, copropietario de los lujosos almacenes Macy's en Estados Unidos. Una teoría no comprobada sostiene que ambos hombres eran duros críticos de la creación de la Reserva Federal de Estados Unidos, curiosamente fundada en 1913, solo un año después del hundimiento del Titanic. Según esta hipótesis, JP Morgan habría orquestado el hundimiento del barco para deshacerse de pasajeros influyentes que se oponían a la creación de un banco central controlado por capitales privados, incluidos los del propio Morgan. Como argumento a favor, algunos sugieren que la repentina cancelación de su viaje podría indicar que tenía conocimiento previo del desastre. Otro dato intrigante es el historial del capitán Edward Smith, quien meses antes había estado al mando del transatlántico Olympic, hermano del Titanic, cuando sufrió un grave accidente colisionando contra un buque de la Armada Británica. Además, durante la tragedia del Titanic, la orden de mujeres y niños primero se cumplió estrictamente, dejando a pocos hombres la posibilidad de sobrevivir, entre ellos Jacob Astor e Isidore Straus, quien murió junto a su esposa. El capitán Smith también pereció en el naufragio y su cuerpo nunca fue encontrado. Otro dato más que misterioso y esta vez un hecho irrefutable es la existencia del libro Futilidad o el naufragio del Titán, escrito en 1898 por Morgan Robertson, quien dijo que la inspiración para el Titán surgió de un sueño. Este libro fue publicado 14 años antes del hundimiento del Titanic y la trama gira en torno a un gigantesco transatlántico llamado Titán, descrito como el barco más seguro jamás construido. Pero lo inquietante es que este ficticio navío se hunde tras chocar con un iceberg en el Atlántico Norte. ¿Esto te suena familiar? Sin embargo, las coincidencias no terminan ahí. El Titán tenía casi las mismas dimensiones que el Titanic, llevaba insuficientes botes salvavidas y navegaba a toda velocidad, ignorando los peligros del hielo. Estas similitudes han llevado a muchos a preguntarse si el libro podría haber sido una forma de programación predictiva, anticipando el desastre real. ¿Fue solo una asombrosa casualidad o hay algo más detrás de este libro? Hola, bienvenido a Código de Acceso. Con todo esto en mente y para entender mejor al Titanic y sus teorías, tomemos un boleto de viaje en primera clase al pasado. Estamos en plena revolución industrial. Inglaterra junto a Estados Unidos estaba en una feroz carrera por el progreso. Todo comienza con el motor de vapor, desarrollado en Inglaterra y que permitía impulsar trenes, barcos y una amplia variedad de máquinas industriales, revolucionando la producción y el transporte de cómo se conocía hasta ese momento. En 1855 se crea el llamado proceso Bessemer en Sheffield, Inglaterra, y que transformaba el hierro en acero barato y resistente, permitiendo la construcción de puentes colosales, edificios más altos y barcos también. En 1836 llega el telégrafo, conectando a Europa y América. Mensajes que antes demoraban semanas en llegar por barco, ahora llegaban en minutos. Por esta época Thomas Edison lideró la revolución de la electricidad y Edwin Drake perforó el primer pozo de petróleo en Estados Unidos. La prensa escrita también floreció, gracias a máquinas de impresión de alta tecnología, llamadas rotativas. El cine con los hermanos Lumière en 1895 ofrecía a las masas un vistazo al futuro del entretenimiento. Con esta revolución no solo cambió la tecnología, sino que fue un cambio radical de vida para las personas. La gente abandonó el campo, las ciudades crecieron desmesuradamente, Londres, Nueva York y Chicago se convirtieron en gigantescas metrópolis industriales. Las rutas transatlánticas de comercio y pasajeros prosperaron, conectando Europa y América como nunca antes. Tanto millonarios de clase alta como el pueblo usaban los barcos que llevaban gran cantidad de personas para transportar largas distancias. Estas conexiones no solo aceleraron el comercio global, sino que marcaron el inicio de una nueva era en la navegación. Es así que con el acero, el vapor, la electricidad y el telégrafo, el mundo se transformó para siempre. Las bases estaban sentadas para la construcción de los más grandes y lujosos barcos que dominarían los océanos. En 1902 la prestigiosa naviera inglesa White Star Line fue adquirida por un poderoso conglomerado de empresas marítimas bajo la financiación del empresario estadounidense JP Morgan, quien esperaba obtener el monopolio de la ruta del Atlántico Norte, comprando varias compañías navieras mediante la figura
figura de conglomerado. Ese conglomerado, que integraba varias compañías ya consolidadas, permitía cierta autonomía en decisiones operativas a cada empresa, pero las estrategias corporativas y las decisiones claves eran estrictamente dirigidas por Morgan y su equipo directivo. Las compañías rivales vieron en este conglomerado una amenaza potencial. Como respuesta, la empresa Cunard inició la construcción de dos nuevos gigantes de los mares, el Lusitania y el Mauretania, barcos que no solo destacaron por su tamaño, sino también por su lujoso diseño interior, siendo capaces de alcanzar velocidades sin precedentes. Bajo esas circunstancias, la White Star Line no podía quedarse atrás. En respuesta, emprendió la construcción de tres de los barcos más grandes y lujosos jamás concebidos: el Olympic, el Titanic y el Britannic, diseñados para superar no solo en tamaño, sino también en opulencia a sus rivales. La construcción del Titanic se llevó a cabo en los astilleros de Harland & Wolff, una de las empresas más prestigiosas de la industria naval en Belfast, Irlanda del Norte. La tecnología usada y la magnitud de las instalaciones eran sin precedentes. Diseñado como el buque más grande jamás construido hasta ese momento, el Titanic pesaba 52.000 toneladas, medía 269 metros de largo y alcanzaba una velocidad de 42 kilómetros por hora. El viaje inaugural del Titanic estaba originalmente programado para enero de 1912, pero atención a este dato importante: el viaje inaugural se retrasó debido a un grave accidente ocurrido en septiembre de 1911 entre el Olympic y el buque militar HMS Hawke. Investigando descubrí que en ese momento el Titanic estaba al mando de Edward Smith, el mismo capitán que dirigiría el Titanic unos meses después. El choque dejó al Olympic con daños significativos que requirieron reparaciones extensas y muy costosas, lo que generó retrasos en los astilleros de Harland & Wolff y afectó directamente a la White Star Line, ya que el Titanic aún estaba en construcción y los retrasos en las reparaciones del Olympic impidieron que ambos barcos se completaran a tiempo. Por esta razón, el Titanic no pudo zarpar sino hasta abril de 1912, meses después de lo previsto. Aquí hay una teoría muy interesante que dice que no fue el Titanic el que se hundió, sino fue el Olympic, cuyo casco debilitado fue más o menos arreglado y enviado como si fuera el Titanic. O sea, recordemos que ambos barcos se encontraban en el astillero, el Olympic por reparación y el Titanic, que aún estaba en la fase final de su construcción. Así pues, la teoría dice que se cambiaron los nombres en el astillero y que quien zarpó realmente era el Olympic disfrazado. Sabiendo que la embarcación presentaba importantes daños, no era difícil que ésta se hundiera en su travesía. De esta manera, la White Star Line podría cobrar la indemnización del seguro y hacer frente a los pagos al HMS Hawke por la colisión de 1911. Para sostener esta teoría, sus defensores se apoyaron en ligeras diferencias en las estructuras de las embarcaciones. Supuestamente el Titanic tenía 14 ventanillas circulares al costado del barco, también conocidas como ojos de buey, mientras que el Olympic tenía 16, pero las imágenes del barco en el fondo del mar muestran 16 ventanillas circulares, por lo que se trataría del mayor de la White Star Line, o sea, el Olympic. Pero como les comenté, esta es solo una teoría y no está oficialmente comprobada. Así llegamos al 10 de abril de 1912. El viaje inaugural del Titanic se anuncia por todo lo alto, promocionándose como el evento más importante y exclusivo de su tiempo. La White Star Line desplegó una campaña publicitaria masiva para atraer tanto a pasajeros de clase alta como media, enfocándose en destacar la maravilla de la ingeniería lograda, junto con el lujo, la seguridad y la modernidad del barco. Sin embargo, lo que realmente capturó la atención de la gente fue la idea de que el Titanic era llamado el insumergible, pues el diseño del Titanic era único, contando con 16 compartimientos estancos diseñados para cerrarse automáticamente en caso de colisión y prevenir supuestamente el ingreso masivo de agua. Es así que los boletos para el viaje inaugural fueron vendidos a precios exorbitantes. Por ejemplo, un boleto de primera clase costaba 800 libras esterlinas, unos $100.000 de esta época. Con los precios de los boletos que reflejaban lujo y exclusividad, las expectativas del viaje eran simplemente increíbles. A medida que se acercaba el mediodía, el Titanic estaba completamente preparado. A bordo, la música suave y encantadora, mientras el cielo despejado y soleado presagiaba un panorama perfecto. Las despedidas en el puerto se llenan de emoción, junto a periodistas y fotógrafos que capturan cada momento. Nadie se imagina que esta será la última vez que verán zarpar al Titanic. Así, las hélices giran y el transatlántico comenzaba su travesía desde Inglaterra hasta Nueva York. Sin embargo, antes de adentrarse al Océano Atlántico, el Titanic hizo escala en Cherburgo, donde embarcaron otros pasajeros, incluyendo a John Jacob Astor,
Astor, uno de los pasajeros más ricos a bordo del barco, y otra parada también en Queenstown, Irlanda, para recoger finalmente a todos los pasajeros que habían adquirido su boleto. En el Titanic convivían pasajeros de diferentes clases sociales, aunque cada uno se encontraba en secciones claramente diferenciadas según su estatus. Este reflejo de las desigualdades sociales de la época quedaban patente en el diseño del barco. El Titanic contaba con 3 clases. La primera clase, que estaban los pasajeros más adinerados y poderosos; en la segunda clase iban profesionales y viajeros acomodados; y por último la tercera clase, también llamada clase turista, que albergaba gente trabajadora de campo en su mayoría y a inmigrantes que buscaban una nueva vida en América. A medida que el barco comienza su travesía, la atmósfera a bordo está llena de emoción. Las familias de primera clase disfrutan de los lujos y las comodidades que el Titanic ofrece, mientras que las de tercera clase se acomodan como mejor pueden. Aunque las diferencias sociales son evidentes, todos compartirán el mismo destino: el naufragio. A los 4 días de iniciado el viaje del Titanic, este comenzó a recibir avisos de iceberg de diversos barcos. Uno de ellos, el SS Californian, envió un mensaje alrededor de las 10:55, alertando sobre la presencia de grandes icebergs. Sin embargo, el operador de radio del Titanic, Jack Phillips, interceptó el mensaje y respondió de manera brusca. A pesar de los múltiples avisos, el Titanic continuó su rumbo a gran velocidad, ignorando las señales de peligro. En este instante, el Titanic surca el océano, aparentemente tranquilo, pero gélido. La noche del 14 de abril, la calma se rompe de golpe cuando uno de los atentos vigías en el puesto de observación distingue algo que hiela más que el frío mismo. Era un iceberg. Con el corazón acelerado lanza un aviso con 3 campanadas que cortan el silencio, seguida de su voz temblorosa pero urgente: iceberg a la vista. El aviso llega rápidamente hasta el primer oficial, William Murdoch, quien ordenó un giro abrupto del timón a estribor. La sala de máquinas recibía la orden de detener los motores y retroceder a toda potencia. Se sellaron las mamparas, pero la colisión era inevitable. El Titanic no pudo desviar al iceberg lo suficientemente rápido, escuchándose un crujido escalofriante que sacudió la nave. El costado del casco golpeó el iceberg y las placas de acero se rasgaron como papel. El agua helada empezó a ingresar a los compartimientos. El capitán Edward Smith, alertado por el impacto, llegó rápidamente al puente. Murdoch le indica que golpearon un iceberg, manteniendo la compostura pese a la tensión palpable. Smith ordenó inmediatamente evaluar los daños y contactar al diseñador del barco, Thomas Andrews. En las cubiertas superiores los pasajeros sintieron un leve estremecimiento. Algunos ni siquiera se percataron, pero abajo en las entrañas del barco el impacto fue devastador. Los compartimientos estancos comenzaron a inundarse rápidamente debido a que la parte superior de los compartimientos no estaban sellados. Así se empiezan a llenar una a una, haciendo un total de 5 compartimientos inundados. Thomas Andrews, el diseñador del barco, pronto dio su veredicto: el Titanic estaba condenado. Con 5 compartimientos llenos de agua, no había forma de que la nave pudiera mantenerse a flote, ya que el Titanic podía mantenerse a flote con un máximo de 4 compartimientos inundados. Andrews le dice a Smith: no importa lo que hagamos, el Titanic se irá al fondo, y le indica a Smith que tienen 1 hora, quizás hasta 2 como máximo. Smith llega a la sala de telégrafos Marconi, que poseía tecnología inalámbrica de punta. ¿CQD, señor?, pregunta el operador de comunicaciones. Smith, con resignación, dice: así es, a quien responda dile que nos hundimos y necesitamos ayuda inmediata. Luego Smith da la orden de bajar los botes salvavidas, pero estos no eran suficientes. Aunado a que los primeros botes se lanzan con muy pocas personas, alrededor de 12 y 20, cuando lo seguro eran 65 personas. Los chalecos salvavidas son repartidos a todos los pasajeros. La prioridad es evacuar a mujeres y niños primero, encargándose los oficiales de cumplirlo, en especial el oficial Murdoch. Así muchas familias son separadas, conservando solo la esperanza de volverse a encontrar después, aunque esto no sea cierto. La inundación comenzó a ser incontrolable. Los pasillos del barco estaban inundados y las bengalas de emergencia disparadas ocasionaban aún más la zozobra en los pasajeros, que desconocían aún la gravedad de la situación. En estos momentos llega una respuesta del barco Carpathian, pero no es sino hasta dentro de 4 horas que podrá llegar. El capitán Smith recibe la noticia con una aparente calma que maquillaba su preocupación real. El caos no tardó en desatarse. Las diferencias de clase que habían definido la estancia en el Titanic ahora también definían sus posibilidades de supervivencia. Mientras las mujeres y niños de primera clase eran llevados a los botes con cierta calma, abajo en tercera clase las familias luchaban por llegar a las cubiertas superiores, muchas veces encontrándose con puertas cerradas. En medio del frenesí, la banda del Titanic tocaba una música esperanzadora. A medida que el agua subía, el barco comenzó a inclinarse. Los gritos desesperados de aquellos que quedaban atrapados se mezclaban con las órdenes de los oficiales y el estruendo del agua invadiendo los compartimientos. Finalmente, 2 horas con 40
30 minutos después del impacto con el iceberg, el Titanic alcanzó su momento de máxima agonía. La popa se elevó hasta el cielo nocturno, quedando casi en vertical. La gente caía al mar desde una gran altura, muriendo por el impacto, y otros resbalaban por la cubierta, cayendo al agua helada y muriendo por hipotermia. Es en este momento que las luces del insumergible se apagaron, quedando todos en completa oscuridad. En su interior los gritos eran espeluznantes. Hay personas tratando de llegar a las partes más altas para intentar salvarse, y otros tantos solo se resignan a su destino. Entre ellos, Isidore Straus y su esposa, que mueren juntos abrazados. El capitán Smith se hunde junto a su barco. Cuando la proa desaparecía bajo las olas, con un último y estremecedor crujido, el gigante se partió en dos antes de hundirse por completo, llevando consigo las almas de cientos que no habían encontrado refugio. El horror continuó en las heladas aguas que reclamaron la vida de quienes no habían podido subir a los botes salvavidas. Algunos pocos sobrevivientes, aturdidos y congelados, se aferraban a cualquier fragmento que flotara. El momento es indescriptible. Finalmente algunos botes llegan a rescatar a los pocos sobrevivientes. Horas después del hundimiento, llega el Carpathia, que recibe a los náufragos. La tripulación trabajó sin descanso para rescatar a los más de 700 sobrevivientes en los botes y a 300 cuerpos sin vida que flotaban en sus chalecos salvavidas, a todos para llevarlos a Nueva York. El Titanic, que había partido con la promesa de ser insumergible, ahora descansaba en las profundidades del Atlántico, dejando tras de sí un eco eterno de tragedia y lecciones para la humanidad. Cuando los sobrevivientes llegan a tierra, cuentan sus testimonios para la policía y también la prensa. Estos testimonios nos han permitido conocer más sobre el terror que se vivió a bordo y también de algunas historias conmovedoras que surgieron de entre la oscuridad. Una de ellas menciona que vieron al capitán Smith salvando a un niño, dejándolo en un bote y regresando a nado a su barco. A pesar de que la gente del bote quería que Smith se quedara, este prefirió hundirse con el Titanic. Otro hecho lo narró la sirvienta de los Straus, que logró sobrevivir en el bote número 8 y quien vio a los Straus en su último momento de la pareja, juntos hasta el final. Tras el hundimiento del Titanic, dos grandes investigaciones sacudieron tanto a Estados Unidos como a Inglaterra. En Estados Unidos, el Senado interrogó durante semanas a tripulantes y sobrevivientes que desfilaron ante el comité, revelando detalles inquietantes como la falta de botes salvavidas y el caos en la evacuación. La investigación británica fue más contundente. Señaló que los compartimientos estancos del Titanic no se extendían lo suficiente en altura como para contener la inundación. Además, se reveló que el acero utilizado en su construcción no era de la mejor calidad, lo que pudo haber contribuido a que el casco se fracturara con mayor facilidad tras el impacto. Bruce Ismay, director de la White Star Line y uno de los pasajeros sobrevivientes, fue duramente juzgado por la opinión pública. La prensa lo tachó de cobarde y egoísta por salvar su vida mientras otros perecían. Así también se señaló al oficial David Blair, que fuera reemplazado antes del viaje inaugural y quien se llevó la llave del casillero donde estaban guardados los binoculares de los vigías. Las investigaciones posteriores llevaron a importantes mejoras en la seguridad marítima, como el aumento obligatorio de botes salvavidas, la creación de patrullas de hielo en el Atlántico, la implementación de simulacros de evacuación obligatorios a bordo de los barcos, así como uso estricto del radio las 24 horas para garantizar una comunicación constante. Y si este video te gustó, suscríbete, dale una manito arriba y comenta qué opinas tú.